Vamos a ir a la epístola Paulina, escrita por el apóstol Pablo, dirigida a la iglesia que se congregaba en Roma. En el capítulo 5, ubíquese en el versículo 1. ¿Cómo dice? Justificados, pues, por la fe. ¿Por qué? ¿Usted sabía que usted es justificado por la fe? Usted no es justificado por nada más, sino por la fe. ¿Qué más sigue diciendo? ¿Qué tenemos? Paz. ¿Para con quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe, ¿a qué? A esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cierto? Hasta ahí esa primera parte. ¿Por qué tenemos, o sea, cómo podemos adquirir la gracia que se ha venido hablando en estos últimos tiempos? O sea, la gracia de Dios, no la belleza física, porque gracia también es belleza física. ¿Cuántos creen a eso? Muchos pueden tener gracia física, pero no tienen gracia espiritual. Y eso es lo que más abunda, ¿cierto? Especialmente un hombre, por eso no es por vista. ¿Es por qué? Por fe. O sea, en pocas palabras, traduzcámoslo, es por gracia. Entonces, cuando Dios derrama de su gracia, que es el tema que se va a tratar esta noche, vamos a seguir profundizando. La gracia es el favor inmerecido de Dios para yo no pecar. O sea, es algo que yo no podía hacer. Y ahorita lo vamos a mirar aún inclusive en Romanos más adelantico. Es lo que yo no podía hacer, pero que el Señor, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nos regala esa gracia. Porque como por un hombre entró el pecado, entonces por uno también entró la justificación. Entonces, por uno entró el pecado haciendo pecado. Y por uno entró la gracia no pecando. Entonces, ahí es donde se ve el poder tan grande que Dios tiene. O sea, si Dios quisiera que nosotros fuésemos ya en estos momentos limpios de todo pecado, Él lo puede hacer. O sea, en pocas palabras, que usted no piense sino solo en palabra, palabra, palabra. Él lo puede hacer. ¿Cuántos creen a eso? Pero es que Él nos dejó dos caminos. ¿Se acuerda hace 8 días que mirábamos? Él nos dejó dos caminos. Y usted puede transitar por cualquiera de ellos. Uno es ancho y el otro es angosto. Lo mirábamos hace 8 días en Mateo capítulo 7, versículo 13. ¿Se acuerdan? Que la puerta angosta o la puerta ancha. La angosta lleva al reino. La ancha lleva al infierno. Y miramos muchos versículos que van encatimados o enlazados con lo que vamos a mirar esta noche. ¿Qué pasa? Cuando nosotros andamos por la puerta ancha, estamos siendo desgraciados. ¿Sí me estoy haciendo entender? Una cosa es gracia y otra cosa es desgracia. La gracia me lleva a un objetivo firme, vida eterna, en Cristo Jesús. La puerta ancha me lleva ¿a qué? Al infierno, o sea, la desgracia. O sea, no tienes nada que ver con Dios. Y la puerta angosta, el camino estrecho, me lleva ¿a qué? A la gracia, o sea, a la vida eterna, a tener parte con Dios. Pero yo no lo puedo hacer a mi manera, sino a la manera que está en la Biblia, a la manera que está en la palabra. Entonces, muchas veces nos queremos acercar, póngale cuidado a esto, taparse con hojitas. O sea, hacerlo a la manera religiosa, no profundizando, sino tapando por encimita. En pocas palabras, me arreglo bien, me peino bien y yo sé que así como estoy, yo estoy bien delante de Dios porque estoy limpio. No. ¿Y porque entonces muchas veces, ¿cómo es que se llama eso? Desechamos al que huele a feo, al que no se ha bañado, al que anda en la calle. ¿Mm? Si ve que la gracia no es nada externo, es algo espiritual. Y por eso es que el Señor dice, estuve desnudo, estuve con hambre y no me visitaste, no me diste de comer, estuve en la cárcel, estuve enfermo, ¿cierto? Ah, pero aquel que verdaderamente ha recibido la gracia de Dios no hace acepción de personas.
Todas delante de Dios son iguales, aunque va a respetar tanto al que no tiene como al que tiene títulos. ¿Estamos? Entonces, mirando lo que dice esos dos versículos, veamos muy claramente lo siguiente: justificados por la fe y sobre todo que por la fe nos llenamos de la gracia de Dios. Ahora, pase conmigo al versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por uno solo, ¿cierto? Y por el pecado, ¿qué entró? La muerte. Entonces, ¿qué entró? La desgracia. ¿Sí están captando? Traduzcámoslo. Ellos estaban con la gracia de Dios. Al estar con la gracia de Dios, Dios los aceptaba tal y como eran. ¿Estamos? O sea, ¿cómo? Desnudos. Tenían gracia de Dios. Al caer en sus pensamientos, al pensar otra cosa que no era lo de Dios y al empezar a ejecutarla en sus vidas, ¿qué pasó? Se vieron desnudos. O sea, se sintieron ¿qué? Desgraciados, ¿o no? Porque ¿qué hicieron ellos tan pronto? Cayeron. ¿Se presentaron delante de Jehová? Dice que escucharon la voz de Dios que se paseaba y se escondieron detrás de ¿dónde? Entonces una persona desgraciada, oiga, suena hasta brusco, ¿no? Desgraciado. Oiga, usted es mucha desgraciada. Usted es mucha desgraciada. Suena duro, ¿cierto? Suena como una cachetada. Pero qué culpa. Una cosa es la gracia, otra cosa es la desgracia. Entonces, Adán y Eva, cuando se sintieron desgraciados, no tenían ¿qué? ¿Qué no tenían? La gracia para presentarse en delante de Dios. Entonces, ¿dónde se escondieron? Detrás de la misma creación. ¿Estamos? ¿Sí estamos acá o no estamos acá? ¿En dónde se escondieron? Detrás de la misma creación. Hoy en día es lo mismo. La gente se esconde y evita sus responsabilidades en sus mismas quehaceres, en sus mismas labores. Recuerde que ¿para qué eran los árboles? Dios ¿para qué le dio los árboles al hombre? Para que disfrutara de los frutos, ¿cierto? Y de todo árbol, ¿cierto? El hombre después, pasado el tiempo, ¿en qué los convirtió? ¿Saben qué los convirtió? En idolatría. Cuando hoy en día, no voy a irme tan lejos. Diciembre, ¿qué cogen? En diciembre, ¿qué arman? ¿Sí ve cómo es que es el hombre? Se esconde. Entonces, una persona que no tiene la gracia de Dios, entonces, ¿qué tiene? Desgracia. Ahora, el hecho de que ya no andemos no es porque seamos más, es porque tenemos el favor inmerecido de Dios, entre comillas y grande, o en paréntesis grande, la gracia. Y esa gracia no es para hacer lo que yo quiera. Esa gracia es para hacer lo que Dios dice, lo que Dios manda. Cuando una persona está desgraciada, o sea, no tiene la gracia de Dios, entonces hace lo que a él le parece bonito para Dios. ¿Estamos? Un ejemplo, le pareció bonito hacer a Adán y Eva unos tapujos. Le pareció bonito. Y cuando salieron detrás de los árboles, se presentaron y dijeron, es que tuve ¿qué? Miedo. Y por eso me escondí, porque escuché tu voz que andaba en el huerto. Y fue cuando el Señor que le dijo, ¿quién te enseñó eso? O sea, en pocas palabras, ¿quién te sacó de la gracia, la cual yo te veía no desnudo? O sea, tú te podías presentar delante de mí como era. ¿Quién te enseñó que estabas así desnudo? O sea, ¿quién te enseñó que eras un desgraciado? Entonces, dése cuenta que mucha gente busca la gracia y el favor de Dios. ¿A qué? A su manera. Y así no es. ¿Estamos? Por eso el Señor le dijo, ¿quién te enseñó? Que usted era desgraciado. Hoy en día nos dice el Señor, ¿quién te dice que te condena? Que la embarraste, pues levántese. ¿Para qué se esconde? Hay mucha gente que se esconde en congregaciones llevando una falsa humildad. ¡Ah! Gloria a Dios, mi hermano, para la gloria de Dios. No, señor. Usted es un bendecido desde antes de la fundación del mundo. Usted tiene que andar en victoria.
Un hijo de Dios nunca anda en derrota, sino de victoria. ¿En qué? En victoria. ¿Y de qué? De gloria en gloria. ¿Estamos? Lo mismo pasa con el reino. Vengan a mí los que no saben y yo los haré saber, porque van a conocer la verdad y que van a ser libres. ¿Libres de qué? De la religiosidad. Para que ya no se sigan escondiendo y tapando con hojitas, sino que verdaderamente se presenten delante de Dios tal y como son. Tal y como son. Que la embarraste, preséntese delante de Dios y dígale, he aquí, solo contra ti y nada más que contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿No dice eso? ¿Qué estoy proclamando? El Salmo 51. Y con eso el Señor dice, yo respondo a mi palabra. Venga para acá, ¡fum! Tome. Y lo levanta. Versículo 13. Porque antes de la ley, ¿qué pasaba? Que existía el pecado, ¿cierto? Pero no se imputaba pecado no habiendo qué. En pocas palabras. Por eso es que anteriormente, para los hermanos que nos ven por la red y que están confundidos de que, bueno, pero ¿cómo así que mucho tiempo atrás Abraham tuvo tantas mujeres, Isaac tanto y Jacob ni se diga, que es el mismo Israel? Pues quiero decirle que anteriormente, ¿cómo vivían ellos? Sin la gracia de Dios. Y al estar sin la gracia de Dios es estar desgraciados, aunque tenían cosas materiales. Dígame si no. Dígame si Jacob no era poderoso, Isaac no era poderoso. Entonces démonos de cuenta que tener gracia de Dios no es tener abundancia, no es tener bienes. Tener la gracia de Dios es tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué tenía Adán cuando cayó? Miedo. Cuando ya un hombre y una mujer están siendo justificados por el Señor, ya no hay miedo, porque la palabra lo dice. Dios no nos ha llenado con espíritu de cobardía, de miedo, de temor, sino de amor y de dominio propio. ¿Ve? O sea, nos dio su gracia. ¿Para qué? Para que nos mantuviésemos en ella. Entonces, mirando aquí, vemos claramente que entra al mundo, pero entonces, si no había ley, pues no había imputación de cargos. ¿Qué quiere decir? Que yo podía, en el caso de Adán, él podía tener a sus propias hijas en su cama. Usted dirá, ¡oh, no! Después de que hubo, que cayeron de la gracia de Dios, ¿qué pasa? Empezó a vivirse eso, lo que llaman poligamia. Ahora, ¿por qué cree que cae, cómo es que se llama esta mujer? Las hijas de Lot. ¿Qué pasó con Lot? ¿Sí se acuerdan de eso? La emborracharon si hubiera tenido gracia de Dios, ¿ustedes creen que hacen eso? No, porque hay temor. Dicen, no, no, no. No. ¿Cierto? Entonces démonos de cuenta que, y eran ¿cómo eran mi hermano Juan Carlos? Podridos en plata. Tenían de esto a la lata. Porque, a ver, dígame si Abraham no tenía cositas. Ese no tenía, mejor dicho, el trasteo de Abraham era más grande que un circo, que el circo del sol. No, el circo del sol le queda al lado de él. Nada. Imagínese. Porque se acuerda que él salió de su tierra a la tierra y él salió con sus bienes y con todo, y tras del hecho se llevó al sobrinote, al amigote. Entonces dése cuenta que salió con muchas posesiones. Entonces, estar en la gracia de Dios a este tiempo no es tener muchas cosas. Sí las podemos tener y doy gracias a Dios por los que están administrando. ¿Qué dije yo? Los que están administrando, porque déjeme decirle que eso no es suyo. Por eso nunca nos ilusionemos con algo que tengamos. Y cuando el Señor me pone a administrar, yo tengo que ser un fiel ¿qué? Mayordomo. ¿Sí han escuchado eso? Porque el que es fiel en lo poco, a lo mucho lo lleva. Pero la gracia no es de que si yo tengo carro, a ver hermanos, los que no tienen carro aquí, alcen la mano y voy a orar para que tengan carro. No, no, no.
Porque yo no sé cómo es usted de fiel con lo poco que tiene. ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque si usted no es fiel con, usted puede tener a Dios en su corazón, pero si usted no es fiel con lo que tiene, no espere recibir más. ¿Estamos? ¿Estamos? Ahora, esto es solo para lo material en cuanto a cosas, no a personas, porque mucha gente dice, yo soy fiel con mi esposa, espero otra. No, 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 porque lo que Dios une jamás. Ahora, yo compartía este versículo hace 8 días, pero lo recalco más que todo para las personas que están en la red. El ser nacido de nuevo, cuando uno dice, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús, no le da la facultad, ¿qué dije yo? O sea, la libertad para decir, es que en Cristo Jesús nuevas son las cosas, todas son hechas nuevas y aquí yo soy nueva criatura y las cosas viejas pasaron, entonces como yo ya me separé, esa cosa vieja ya pasó. Estoy esperando lo nuevo. Porque si usted lee todo ese versículo, todo ese capítulo, dice que el Señor, como ya somos nuevos, somos ¿qué? Reconciliadores. ¿Y qué es ser reconciliador? Vuelve. Eso es en pocas palabras decir, ya soy nueva criatura. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, te perdono, Jamie, lo que me hiciste. Soy nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Usted no sigue siendo vieja, usted es mi esposa. Vuelvo. Eso es un verdadero proceso de restauración. No como muchos lo pintan. Es que la religión hoy ha pintado eso de otra manera. No, hermano, no se preocupe. Usted ya se separó. Usted ya se separó. No se preocupe. Ya son todas las cosas nuevas en Cristo Jesús. Usted ya tiene el camino. ¿Sabe qué se llama eso? Camino ancho. Eso se llama estar en desgracia. Eso se llama estar en desgracia. Y yo sé que hay mucho, este mensaje para muchos es como una puntillita en el zapato. Amer, ¿cuándo me arregla el zapato? Pero es mejor que te duela aquí en la tierra y que no te duela toda una vida en donde, en el infierno. Yo soy sincero, yo prefiero decir la verdad, así me echen tomates espirituales. Porque yo no vine a buscar ¿qué? ¿Gloria de quién? De hombres. Yo vine a hablar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una sola, verdad. No más, verdad, verdad, verdad y verdad. El Señor Jesucristo lo dijo. El que se casa y se separa, ¿qué dice la palabra? No se vuelva a casar, quédese así. Y si no, vuelva con su esposa. Ya, punto. Para de contar. ¿Cómo así? Jesucristo lo dijo. No lo dijo cualquier profeta Mahoma. No lo dijo Carlos Marx. No lo dijo el pastor Martín, ni Gabriel, ni Carlos. ¿Quién lo dijo? Jesucristo de Nazaret. Nada más. O sea, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Allá usted si le quiere hacer caso a él. ¿Se acuerda ese último, el antepenúltimo himno que decíamos? Te amo más que a mi vida. Ay, suena tan bonito, tan romántico, tan elegante. Pero es que amarlo no es expresar así con sus labios. Amar es guardar su palabra. Y guardar su palabra es obedecer. Y obedecer su palabra es que vivir. Así de fácil. Entonces, como dicen por ahí, no todo el que me dice Señor me ama, sino solamente el que guarda mi palabra. En pocas palabras, ese va a estar con mi Padre, ese va a entrar en el reino. Versículo 14. No obstante reinó la muerte. ¿Desde dónde? Desde Adán hasta quién. ¡Ey! 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 Venga. ¿Sí la escogieron? ¿Qué leí? ¿Sí leyeron? Lean bien. Profundicen bien los que están detrás de cámaras. ¿Hasta dónde reinó la muerte? ¿Hasta dónde? Bueno, entonces después de Moisés, ¿qué empezó? El momento de la reconciliación nuevamente con el Señor. ¿Sí estábamos captándolas? Entonces, mis hermanos queridos, póngale cuidado a esto. Póngale cuidado a esto. Como dicen por ahí, póngale la firma. Abraham fue justificado ¿por qué? ¿Por qué? Por la fe.
no por la gracia. ¿Estamos? Pero él dice que él se murió allá en Hebreos, él se murió con fe, o sea, con la certeza de lo que iba a venir para este tiempo. Por eso el Señor Jesús, allá a través de Pablo dijo, no todos los que vienen de Israel son de Israel o son descendencia de Israel, sino el que verdaderamente vive por fe. Entonces vamos a aterrizar un poco más el mensaje porque esto se puso bueno. Abraham vivió en desgracia. ¡Ah! ¿Cómo? Pero tenía fe. ¿Por qué? La gracia, ahorita lo vamos a mirar. La ley, ¿por quién vino? ¿Por medio de qué hombre? ¿Cierto? Y la gracia, ¿por medio de quién vino? Por medio de Jesucristo. Por eso nosotros, aunque no lo quiera creer, por eso este mensaje es muy motivante para tu vida. Aunque usted no lo quiera creer, usted es mayor que Abraham. ¿Cómo así? Sí. Porque Abraham no tuvo el privilegio que nosotros tenemos. Porque Abraham murió con la fe, creyendo, o sea, esperando la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y eso fue lo que lo justificó. A nosotros nos justifica la fe, pero con la gracia. O sea, que somos, ¿se acuerdan de allá de Mateo? Las bienaventuranzas. ¿Qué somos entonces? Kelly, ¿qué somos? Doblemente ¿qué? ¿Qué le dio a Abraham? Te bendeciré. ¿No está escrito allá? Génesis capítulo 12. Y lo bendijo Dios y le dijo, haré de ti una nación grande. Ahora ya nosotros no somos nación grande, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a la luz. O sea, en pocas palabras, somos agraciados. En pocas palabras, tenemos la gracia de Dios. ¿No es un privilegio? Porque Abraham tuvo posesiones materiales, pero él no tuvo la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque él le tocó guerrearla, ¿o no? Él le tocó lucharla. ¿O no se acuerdan cuando fue a rescatar a su sobrino Lot y a otros allá con los reyes de Babilonia y todas esas cuestiones? ¿Se acuerdan? Le tocó lucharla. ¿Y qué me dice de Isaac? Isaac también le tocó lucharla. Y Jacob también le tocó lucharla, ¿cierto? ¿Y hasta dónde empieza a vivirse? Mire lo que vuelvo a leer el versículo 14. No obstante, reinó la muerte. ¿Desde dónde? Desde Adán. Lean. Oiga, lean. Dios mío, ¿por qué no cogen la Biblia? Desde Adán hasta dónde? O sea, hasta ahí. Ya después de Moisés para acá, se imputó ¿qué? Ley. Entonces ya no era sino por obras. ¿Estamos? O sea, tenía que haber expiación por medio de la sangre. ¿Se acuerdan? Que eso lo hemos visto también. Expiación por medio de la sangre. Pero Moisés viene ¿hasta dónde? Moisés viene ¿hasta dónde? O sea, lo que llamamos el antiguo pacto. ¿Hasta dónde viene Moisés? Hasta que Jesús dice, consumado es. Hasta ahí llega la ley. Por eso cuando él muere, hay un tiempo que se podría decir quieto, que es el tiempo donde nada pasó, donde sus discípulos estaban quietos. Y dice que al tercer día, ¿qué pasa? Resucita. Entonces, el primer tiempo muere la ley. El segundo tiempo no se ve nada. En el tercer tiempo hay un nuevo pacto. O sea, llega la gracia de Dios. Yo me siento privilegiado. Miren lo que dice el versículo 15. 15. Así también fue el don.
El don. ¿Qué es un don? Un regalo. No es una persona como tal, sino un regalo. Más como no, más el don, perdón. Así también fue el don, más no como el pecado. Porque si por el pecado de uno muchos murieron, ¿qué dice? Mucho más que. Léalo. Mucho más que. La gracia de Dios abundó para muchos y el don de gracia por un hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Jesucristo. Versículo 16. Y el don no fue como por uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino por uno para condenación, mas el don es de muchos pecados. ¿Para qué? Para justificación, ¿cierto? Entonces, rápidamente, busque conmigo Gálatas, capítulo 5. Rápidamente, ahí vamos a Gálatas. Mire lo que nos muestra el apóstol Pablo allí a los Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Cristo ha venido a ser sin efecto para vosotros los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis ¿qué? Entonces, el que se quiere justificar todavía en la ley, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se sale, se cae. ¿De qué? De la gracia. Volvemos a Génesis. ¿Qué dice Génesis? El hombre escuchó ¿qué? La voz de Dios y salió corriendo y se escondió ¿en dónde? Detrás de los árboles, ¿cierto? Y después que el Señor le llama, ¿qué le dice el Señor? ¿Dónde estás? ¿Cierto? O sea, en pocas palabras, yo te puse en un lugar. A estos tiempos, ¿cómo nos lo diría el Señor? Yo te puse en la gracia. ¿Usted dónde carajos está si todavía estás en ley? Yuhu. Eso lo podría decir el Señor a estos tiempos. Ay, Señor, es que tuve que hacer esto porque es que tuve pena, tuve miedo. Estás desgraciado. ¿Se acuerda que lo estamos repitiendo? Estás, ¿cómo? Desgraciado. O sea, no tienes la gracia de Dios. Por lo tanto, por eso es que tienes que buscar tu manera, tu forma, tú lo que quieres para supuestamente agradarme. Eso es lo que podríamos estar mirando al mirar la palabra. ¿En qué sentido? En que ya no es lo que yo haga, es lo que el Señor dice. ¿Estamos? Porque lo que uno hace para el Señor, Dios lo mira como si nada. Pero lo que Dios manda y uno lo obedece, Dios dice, wow, este sí, este sí. Ahora, pase conmigo rápidamente a Gálatas capítulo 3. Vamos a mirar el versículo 19. Está haciendo una pregunta. ¿Cómo dice? ¿Para qué entonces sirve la ley? Hey, venga. Estamos hablando de gracia y ley, ¿cierto? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Mire para qué sirve la ley. Fue añadida por causa de ¿qué? ¿Están ahí? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniese ¿quién? La simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por ángeles en mano de un mediador. 20. Ahora bien, un mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si se hubiese dado una ley que pudiera vivificar la justicia verdaderamente,
habría sido por la ley. 22. Mas la escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa por la fe de Jesucristo dada a quienes, a los que creen. Pero antes que viniese la fe, hey, ¿qué dice ahí? Antes que viniese la fe estábamos como guardados bajo la ley, encerrados para que aquella había de ser en el momento revelada. 24. De manera que la ley fue nuestro ¿qué? ¿Qué fue la ley? Nuestro tutor, nuestro mentor. Ayo significa el que le cuida, el que le instruye, el que le capacita. ¿Estamos? Mire, de manera que la ley fue nuestro enseñador, nuestro ilustrador para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, bajo esa instrucción, porque todos sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice? Entonces, ¿cómo estábamos? ¿Cómo estaba Adán? Adán, ¿cómo estaba? Desnudos. Pero después que viene nuestro Señor Jesucristo y ahora estamos revestidos de Él. En pocas palabras, ya no estamos ¿qué? Desgraciados. ¿Estamos? Ya lo tenemos todo. Que si yo estoy esperando algo más en cuanto a cosas materiales, la palabra nos manda a que el que no trabaje, no coma. Pero no espere que le baje un carro del cielo. No espere que el hermanito vaya y le entregue las llaves del carro, como suele suceder en la manipulación en muchas congregaciones. No, señor. Aquí no se deje mal, no, como dicen por ahí, no se deje lavar el cerebro. Dios es el que pone el qué, el querer como el hacer. Y si alguien va a regalar algo, ¿qué hace? Lo que hace esta, que no lo sepa, esta. Y si tú vas a hacer un favor y lo vas a hacer, no lo haces porque usted tiene un buen corazón. Fue porque Dios le movió ese cerebro, le movió sus manos, le movió sus pies y le puso el querer como el hacer de hacer un favor. Y punto. Pero usted ya no hace nada. ¿Estamos? Entonces, en pocas palabras, aquí no es de que, ay, esa persona es tan buena gente. Olvídese. Bueno no hay sino. ¿Y quién es? El Padre. Porque Jesucristo lo dijo. ¿Acuerda cuando le dijeron, ¡ay, maestro bueno! Y él dijo, no, a mí no me digan bueno. Maestro bueno, listo, le acepto maestro, pero bueno solo hay uno. Y se llama Dios, su Padre. ¿Acuerda que él mismo lo catalogó? Es que ni siquiera Jesús se catalogó como bueno. Aunque sabemos que él es supremamente bueno, ¿sí o no? Pero él ni siquiera se catalogó como bueno. Bueno solo hay uno y se llama el Padre. Por eso ser agradecidos con él de esa manera. Pasemos ya para ir terminando. Juan capítulo 1, versículo 15. ¿Qué dice? Juan, ¿qué dio? ¿De quién? Del Señor. Y clamó diciendo, este es quien yo decía de que viene después de mí y es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 16. Y de su plenitud tomamos todos, ¿qué? Gracia. Wow. Versículo 17. Porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia. Entonces, mire, concluyo este mensaje ya. Tengo un privilegio delante de Dios, pero ese privilegio se me puede perder si yo no lo cuido, ¿cierto? Y cuidarlo no es solamente predicarlo, sino vivirlo. ¿Estamos? Usted también tiene un privilegio, y es que la gracia de Dios
ministros del nuevo pacto. ¿Qué mirábamos ahorita en Gálatas? Se pueden caer, ¿sí o no? Cuando quieren vivir en ley. ¿Qué es vivir en ley? Es hacer lo que los hombres mandan, lo que las doctrinas dicen, lo que las congregaciones ordenan, pero no obedecen al Señor. Dios te ama tal y como tú eres, pero si usted quiere vivir a cuentas con el Señor, hable con Él, que el Señor le muestre qué hacer, no que yo le dirija su vida, no que el pastor le dirija su vida. ¿Estamos? Porque no estamos para nosotros dirigir la vida. ¿Sabe para qué estamos? Para reconciliar al hombre y a la mujer con Dios. Y yo en esta noche le digo eso. Usted debe estar reconciliado con Dios. No importa que desagrade a los hombres, es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Estamos? Entonces, si usted está viviendo por un momento y de pronto en esta noche usted está confundido, bueno, como así que el otro, ¿qué es hablar con Dios? Ir a su palabra. Vaya que el Señor le muestre. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mi fe en el Señor y soy radical en eso. Pero si usted escudriña, ¿qué dice la palabra? Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué más? Y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Es a eso. Lo mismo los que nos ven por la red. Es a eso. Es ir a su palabra. Cuando yo voy a su palabra, conozco la verdad y soy libre. ¿Libre de qué? De la manipulación de los hombres, de la manipulación de las doctrinas, de la manipulación de congregaciones, de lo que dicen ser y que verdaderamente no son. ¿Por qué? Porque a estos tiempos se tiene que cumplir la palabra. Isaías, a lo bueno y a lo malo se tiene que cumplir. Ahora, el estar en la puerta angosta, entrar por la puerta angosta y transitar por el camino angosto, demanda eso. Esfuércese y el que persevere hasta el fin, esas dos palabras son claves. Amén. Entonces, conclusión, sencillamente, ¿se puede caer de la gracia? Ahí lo dice que sí, en Gálatas. ¿Cómo? Sencillamente viviendo en ley. En pocas palabras, cuando el Señor nos pone en un lugar de privilegio y yo mismo, por mis aptitudes, por no ser fiel, por no ser honesto a su palabra, por no obedecerla, termino sin gracia, o sea, desgraciado. Entonces la conclusión es esa. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a despedirnos.